Buenas. Bueno, este video es más que nada para quienes busquen hacer retopología así dentro de Maya, ¿sí? Tenemos acá un modelo decimado, ¿sí? Que nada, la geometría claramente no está armada, digamos, como para tirarla dentro del engine, así que nosotros tenemos que ir poco a poco, ¿sí? Armando los loops de una forma manual, ¿sí? Para generar una versión low poly, ¿sí? Sobre la cual después bequeamos los detalles de lo que sería el high, ¿sí? Para obtener las normales, ¿sí? Y se vea tal cual lo tenemos acá. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Para empezar a hacer la retopología es seleccionar el objeto, ¿sí? Seleccionamos el objeto decimado, ¿sí? Lo que tendría todos los detalles del high poly, ¿sí? Y voy a tildar la opción, ¿sí? De digamos, la opción de malla llamada Object Live, ¿sí? Lo que me permite hacer esto es que cada vez que yo mueva, ¿sí? Algún objeto o vértice o ¿sí? Cualquier componente, ¿sí? Esto se va a estar apegando siempre a la superficie que yo haya seleccionado, ¿sí? Entonces selecciono el objeto, ¿sí? Y mientras lo tengo seleccionado, toco acá el icono del imán, ¿sí? Para hacerlo, bueno, justamente live, ¿sí? Como indica acá, ¿sí? Entonces, una vez tenemos esto, ¿sí? Ya cuando nosotros empezamos a crear manualmente, ¿sí? nuestros loops, ¿sí? Vamos a estar trabajando, ¿sí? Siempre sobre esta superficie. Entonces, para crear, ¿sí? Nuestra versión low poly, vamos a estar utilizando la opción del quad draw, ¿sí? La opción del quad draw la podemos encontrar, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? O dentro del Modeling Toolkit, acá a la derecha, ¿sí? Tenemos el Channel Box, Modeling Toolkit y Attribute Editor, ¿sí? Dentro del Modeling Toolkit, dentro de la opción de herramientas, tenemos el Quad Draw, ¿sí? Lo que me permite el Quad Draw es al momento de cliquear, ¿sí? Esto me permite generar, ¿sí? Puntos, ¿sí? Si yo presiono Shift, ¿sí? Eso va a generar que ese punto se convierta, ¿sí? En, bueno, justamente un mesh. Esos puntos me rellena, digamos, los puntos con una cara. Ahora, simplemente cliqueo, ¿sí? Los 4 puntos y con Shift genero ahí nuestro polígono, ¿sí? Control Z para volver atrás, ¿sí? Voy a pararme en el centro del modelo, ¿sí? Voy a cliquear acá, ¿sí? Y voy a ir generando los puntos, ¿sí? Voy a crear esto con un Shift y ahora puedo empezar a generar el resto, ¿sí? A partir de este quad que tengo acá. Por ejemplo, si observamos acá la referencia que tengo a la izquierda, si tenemos los loops que se utilizan generalmente cuando estamos trabajando con los rostros, ¿sí? Por ejemplo, este loop que está en naranja, ¿sí? Que forma, digamos, una especie de antifaz, ¿sí? Para ir generando a partir de este quad, si yo voy a mantener presionado Tab, ¿sí? E ir arrastrando alrededor, ¿sí? De la silueta del personaje. Si ustedes se posicionan sobre alguna de estas esquinas y mantienen presionado el clic izquierdo, sí pueden ir ajustando el componente que tengan ahí, digamos, sobre el cual estén, ¿sí? Porque puedo acomodar polígonos, como puedo acomodar bordes, o puedo acomodar vértices, ¿sí? Simplemente arrastrando, ¿sí? Con el clic izquierdo, ¿sí? Vamos generando. Entonces con Tab, ¿sí? Voy a ir generando todo el recorrido que va a estar siguiendo. Sí, fíjense que al tener el object en live, ¿sí? con los snaps activados, ¿sí? Esto está siguiendo la forma del high poly. Si nosotros queremos generar, ¿sí? Algún tipo de segmento extra, si yo quiero que por ejemplo este quad de acá, ¿sí? Este polígono, dividirlo, si yo puedo mantener presionado control y esto va a marcarme, ¿sí? Donde yo quiera generar, ¿sí? el corte, ¿sí? Esto digamos que va a recorrer todo el loop,
¿sí? De los polígonos. Yo en este caso quiero hacer el corte acá, entonces simplemente me posiciono sobre el borde en el cual quiero hacer el corte, cliqueo y esto se aplica, ¿sí? El corte que hagamos también se va a estar aplicando sobre la superficie, entonces yo acá de última puedo venir y acomodarlo manualmente. Si esto voy a arrastrar hacia acá, si quiero cerrar este loop. Ahí, fíjense, ya tenemos el loop que recorre alrededor del personaje, ¿sí? Dependiendo de... A medida que nosotros vayamos avanzando con esto, si por ejemplo yo quiero unir esta parte, ¿sí? Ir creando, digamos, los detalles de la nariz, ¿sí? Fíjense que yo voy a ir creando con tab, voy a ir subiendo para luego unirlo con el resto, ¿sí? Como acá no coincide la cantidad de polígonos, yo lo que puedo hacer, o mejor dicho la cantidad de lados, yo puedo hacer un corte acá, ¿sí? Para que coincida, ¿sí? Fíjense, voy acomodando esto por acá, más o menos está todo, siempre de seguir las formas, ¿sí? Y con control voy a arrastrar, ¿sí? Y al estar lo suficientemente cerca, ¿sí? Me va a unir automáticamente las esquinas a este polígono que ya habíamos creado antes. Sí, para el caso de los ojos, sí, es muy similar, ¿sí? En lugar de ir desde la frente, ¿sí? A la nariz, ¿sí? Vamos a estar generando loops alrededor de acá. Entonces, si yo quiero generar un loop nuevo, voy a estar cliqueando, ¿sí? Generando con Shift otra vez mi polígono y voy a estar construyendo, ¿sí? Alrededor. Simplemente presiono Tab y voy creando. Por ejemplo, ahí generamos todo el loop verde, sí, que va alrededor del ojo. Si yo quisiera extender, si los loops, por ejemplo, quiero generar un loop hacia afuera, ¿sí? Si nosotros presionamos, ¿sí? Tab y el botón del centro del mouse, ¿sí? En lugar de hacer solamente un loop, ¿sí? Solamente extender un extrude, voy a estar haciéndolo alrededor de todo el loop. ¿Qué pasa? Cuando acá empieza, digamos, cuando esto se empieza al hacer un círculo, si esto no está haciendo bien, no estira muy bien, si en el peor de los casos, si tendríamos que estar acomodando, podríamos sacar un lado, pero tendríamos que estar acomodando manualmente el resto, ¿sí? Lo cual puede ser bastante molesto. En este caso prefiero, sí, ir acomodando a mano. Sí, acá, para que no moleste mucho, voy a mover esto hacia abajo, hago mi extrude, sí, ya después voy a empezar a unir esta parte, esta área del ojo, con lo que ya hicimos anteriormente. Fíjense, si yo muevo y lo acerco demasiado a otro vértice, estos se van a unir automáticamente. Acá quizás quiero un corte, toco simplemente control y cliqueo. Sí, entonces, por ejemplo, acá podría empezar a unir un par de vértices. Acá, para poder unir esto, puedo simplemente con control crear ese edge nuevo, ¿sí? Y lo voy uniendo.
A medida que vaya siendo necesario voy a ir creando algún que otro corte. Se puede reacomodar esto. Si así los polígonos quedan tan estirados. Sí, yo ahora después voy a empezar a seguir con esta parte para rellenar. Quizás acá en la nariz quiero hacer un par de segmentos. Sí, puedo venir acá hasta acá para ir cerrando esa parte del rostro. Bien, ahí ya tenemos media parte, sí. Nosotros siempre podemos igual esto después sacarlo por medio de simetría, sí. Esto obviamente sería el caso en el que el personaje sea simétrico. Sí, fíjense por acá. Tenemos nuestro antifaz creado, ¿sí? Puedo volver siempre al modo cuadrado y acá ir ajustando estas partes. Sí, con Shift, si mantienen presionado el Shift, ustedes pueden relajar, por así decirlo, los puntos, sí, las superficies. Sí, si yo quisiera hacer algún que otro corte porque considero que acá hay mucho más detalle o algún relieve importante, puedo siempre venir acá con control, sí, y crearlo. Bien, ahí ya tenemos, sí, toda la parte de los ojos, sí. Para lo que es la nariz, sí, siempre esto va a ser igual para lo que es el rostro, siempre va a ser de ir generando ciertos loops, sí. Y estos se van a estar, digamos, recorriendo, sí, en este caso, desde la nariz hasta la pera del personaje. Si no me preocupa tanto por el tamaño de los polígonos, porque a fin de cuentas después puedo volver, ¿sí? Y generar cortes extras, ¿sí? Siempre y cuando lo vaya necesitando. Para el rostro también, ¿sí? Esto va a ir alrededor de la boca. Como quiero que el personaje pueda abrir quizás la boca, si quisiéramos darle algún tipo de expresión, lo ideal va a ser dejar ese orificio ahí, ¿sí? Si no estaría todo completamente pegado al mesh.
Entonces puedo tocar Tab, esto moverlo hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Igual, mucho no conviene acá, quizás acá se aplicaría mejor. ¿Sí? Y vengo y acomodo. Ya acá puedo ir teniendo en cuenta hacia dónde voy a estar orientándolo después. En todo caso, de última yo podría borrar estos polígonos de acá, ¿sí? Y antes de unir todo, con Tab y el botón central del mouse, sacar los loops que van a ir siguiendo este camino, ¿sí? Ahora puedo crear este de acá que me estaba faltando, ¿sí? Y sacar la parte que faltaba ahí. Sí, fíjense que esto se sigue adaptando bastante bien al mesh. Sí, para el caso de la nariz, sí, vamos a ir generando extrudes hacia abajo. Sí, realmente la parte de la nariz igual no va a tener tantas complicaciones. Si en el peor de los casos siempre nos interesa remarcar el contorno, ¿sí? De las diferentes partes del personaje. Acá por ejemplo me interesa marcar bien esta parte de la nariz. Sí, acá simplemente es una cuestión de ir rellenando. Acá por ejemplo, sí, puedo generar este corte extra que me estaba faltando para unirlo después arriba. Sí, nos queda justo para ir uniendo esta parte de la nariz. Esto después se termina uniendo con los loops de la boca. Fíjense, estoy generando otro loop extra, ¿sí? Alrededor de la boca. Y después esto lo uno con el loop celeste de la imagen, ¿sí?
Acá por ejemplo no me vendría mal otro corte. Y ya puedo empezar a unir. Con Shift siempre puedo ir suavizando para que quede más prolijo. Acá voy a generar los cortes que me faltan. Y puedo empezar a cerrar. Acá quizás tengo un tema con la geometría, pero puedo simplemente unirlo para evitar el triángulo y en todo caso, sí, reorganizarlo mejor o incluso hacer un corte ahí. Siempre después suavizando. Sí, así de poco estamos sacando toda la máscara, sí, el rostro del personaje. Sí, llegado a un punto esto se va a empezar a separar mucho más. Por ejemplo, a partir de acá, sí, esto va a empezar a unirse. Si en lugar de unirlo hacia abajo, simplemente sigo este loop de acá, sí, hacia afuera. Y a la vez esto va a seguir después, siguiendo el mismo sentido que esto que creamos al comienzo, ¿no? Que va alrededor del rostro. Con Tab y el botón central del mouse voy generando un loop extra, ¿sí? Y ahí vamos rellenando. Sí, más o menos ahí ya estaría. Obviamente esto después con Symmetry, si rellenamos las partes de acá, sí, podemos sacar el resto con el Mirror, sí, si el modelo es simétrico, o al menos empezar, sí, si el modelo es casi simétrico, podemos simplemente hacer un Mirror y después adaptar bien los vértices con un Relax, ¿sí? O recuerden siempre que esto después, sí, cuando estemos por el área del cuello, quizás a veces conviene empezar el cuello por separado, ¿sí? Con el cuadrado vengo, dibujo un par de polígonos, ¿sí? Y voy generando el loop alrededor del cuello, ¿sí? A medida que nosotros vayamos necesitando nuevos segmentos, los vamos a ir generando. Por ejemplo, con Tab y el botón central voy generando los loops hacia arriba. Con problema para seleccionar esta parte. Sí, fíjense que este igual se sigue adaptando bien al mesh. Hago un extrude y esto lo sueno por acá.
Si hace falta, aplico un relax para que se ajuste lo mejor que pueda a la superficie. Sí, voy a probar por ejemplo con un mirror. Selecciono el objeto, aplico el mirror. Si bajo el merge threshold de acá, si voy a querer que si se une que sea solamente en el centro de todo. Sí, incluso podría unirlo después manualmente. Sí, vuelvo al Quad Draw. Y esto en todo caso los puedo llevar al centro. Lo mismo sucede acá. Sí, puedo venir simplemente y unir estos puntos. Ojo con los polígonos de más de 4 lados que se puedan generar, sí, en el centro del modelo. Bien, más o menos con esto tenemos los loops del rostro, ¿sí? Voy a seguir con los loops del cuerpo.